Buenas, familia. Vamos a meternos de lleno en Alien Planeta Tierra. Y qué mejor que repasar toda la saga cronológicamente. Todo comienza mucho antes de Ripley, mucho antes del Nostromo. La historia de Alien arranca con Prometheus. En esta precuela, un grupo de exploradores viaja a los confines del universo en busca del origen de la humanidad. Lo que encuentran no son respuestas, sino preguntas aún más oscuras. En un planeta lejano, la tripulación descubre rastros de una antigua civilización, los ingenieros, seres gigantes que podrían haber creado la vida en la Tierra. Pero lo que parecía un viaje de descubrimiento se convierte en una pesadilla. En las profundidades de las ruinas alienígenas, la ambición humana desata algo que nunca debió ser despertado. Un líquido negro, un arma biológica diseñada para destruir, el comienzo de todo lo que conoceremos después como los xenomorfos. Aquí, en Prometheus, empieza realmente la pesadilla. La primera pieza de un rompecabezas cósmico que dará lugar a una de las sagas más aterradoras y fascinantes de la historia del cine. Tras los acontecimientos de Prometheus, el viaje continúa con Alien, Covenant. Una nueva nave colona, la Covenant, se dirige a un remoto planeta en busca de un hogar para miles de seres humanos en hibernación. La tripulación cree haber encontrado el paraíso, pero en el universo de Alien nada es lo que parece. El planeta es misterioso, silencioso y está desierto. Allí encuentran a David, el androide superviviente de Prometheus. Su presencia debería ser un alivio, pero su mirada y sus palabras esconden un secreto terrible. A lo largo de la película descubrimos que David ha jugado a ser Dios, ha experimentado con el patógeno negro, ha hecho pruebas y ha dado forma a las primeras criaturas que acabarán evolucionando en los xenomorfos que todos conocemos. Es aquí donde la saga empieza a tomar su verdadera forma. Vemos cómo nacen los prototipos de los xenomorfos, los llamados neomorfos. Monstruos pálidos, feroces y más salvajes que cualquier pesadilla. Y con ellos, el regreso de la criatura definitiva, el alien que acecha, caza y devora. Alien. Covenant no solo nos muestra el horror biológico, también la obsesión de David. Para él, los xenomorfos no son monstruos, sino una obra maestra, un legado. Y en su locura, decide convertirlos en la forma de vida perfecta, sacrificando a toda la humanidad si es necesario. Con Covenant, la historia de Prometheus se conecta con el universo de Alien. Es la pieza clave que prepara el camino para lo que vendrá después. El primer encuentro con el auténtico xenomorfo, la criatura que cambiará para siempre la historia del cine de terror y ciencia ficción. El viaje está lejos de acabar y lo peor aún está por llegar. En Alien, Earth viajamos al año 2120, 2 años antes de los sucesos de Alien, el octavo pasajero. La serie comienza con un accidente. Una nave de Weyland-Yutani se estrella en la Tierra y con ella llegan los horrores que creíamos lejanos en el espacio. En el primer episodio conocemos a Wendy, una niña enferma terminal que es convertida en un ser sintético, mitad humana y mitad máquina. Ella se une a un grupo de híbridos marginados conocidos como los Lost Boys. Es aquí donde descubrimos la mezcla entre inocencia y terror que marcará el tono de toda la historia. En el segundo episodio, la tensión crece. Un xenomorfo queda libre dentro de la nave Mackinac y la corporación Prodigy aparece en escena, reclamando los restos del accidente y mostrando hasta dónde pueden llegar las empresas cuando ven la oportunidad de convertir el miedo en arma. El tercer capítulo lleva el horror a un nivel superior. Wendy intenta salvar a su hermano Hermit mientras presenciamos experimentos cada vez más crueles. El siniestro Cyborg Morrow se convierte en una figura clave, manipulando desde las sombras y dejando claro que la verdadera amenaza no es solo el alien, sino la ambición humana. Con solo 3 episodios, Alien, Earth ya se ha convertido en un fenómeno mundial. Y lo mejor o lo peor está todavía por llegar. ¿Qué secretos oculta Weyland-Yutani? ¿Qué hará Morrow? ¿Y hasta dónde llegará Wendy en su lucha por sobrevivir? Esa es la gran incógnita que nos mantiene en vilo. En 1979, Ridley Scott dio vida a una de las películas más influyentes de la historia del cine, Alien, el octavo pasajero. La historia nos transporta a la nave comercial Nostromo, donde una tripulación común y corriente responde a una señal de auxilio en un planeta desconocido. Lo que parecía un rescate rutinario se convierte en una pesadilla cuando descubren los misteriosos huevos de los xenomorfos.
El primero de ellos escapa y comienza el verdadero horror. Aquí nace la figura de Ellen Ripley, interpretada magistralmente por Sigourney Weaver, una heroína inesperada que no solo se enfrentará al alien en esta entrega, sino que será el hilo conductor de gran parte de la saga. La atmósfera claustrofóbica de los pasillos del Nostromo, la tensión creciente y el monstruo acechando en las sombras dieron forma a un terror espacial nunca antes visto. El diseño biomecánico de H.R. Giger transformó al xenomorfo en una criatura icónica, un depredador perfecto, silencioso, letal. Su nacimiento marcó un antes y un después, porque ya nada volvería a ser igual. La frase de la campaña publicitaria lo resumía todo. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Este capítulo no solo fue el inicio, también la semilla de lo que vendría. Tras los experimentos de Prometheus y Covenant, aquí vemos por primera vez la amenaza real que los ingenieros desataron. Y lo que comienza en el Nostromo tendrá ecos directos en Aliens, el regreso, cuando la batalla contra los xenomorfos alcance dimensiones épicas. Más tarde, en Alien 3 y Resurrección, veremos a Ripley llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Alien, el octavo pasajero, es mucho más que una película. Es el punto de origen de un universo entero. Un relato que mezcla terror y ciencia ficción y que nos recuerda que, frente al espacio infinito, los verdaderos monstruos no siempre son los que imaginamos. Después de los sucesos del Nostromo, la historia se expande con Alien, Romulus, una nueva entrega que conecta directamente con el espíritu original. Nos encontramos entre los eventos del octavo pasajero y Aliens, el regreso, en un punto clave de la cronología. Un grupo de jóvenes colonos se aventura en las profundidades del espacio, sin imaginar que van a toparse con la pesadilla biomecánica que ya conocemos. Aquí, el terror vuelve a sus raíces. Pasillos oscuros, respiraciones contenidas y la amenaza del xenomorfo acechando en cada esquina. La película no solo rinde homenaje al clásico de 1979, sino que también abre nuevas posibilidades, mostrando cómo la amenaza de los ingenieros y sus creaciones empieza a expandirse mucho más allá de lo que Ripley y la tripulación del Nostromo pudieron imaginar. Alien. Romulus nos recuerda que, aunque el tiempo avance, el horror del xenomorfo sigue siendo eterno, un enemigo que nunca deja de evolucionar y que siempre regresa cuando menos lo esperamos. Tras los horrores del Nostromo, Ripley despierta 57 años después, perdida en un universo que ya casi había olvidado su existencia. Pero la pesadilla del xenomorfo no ha terminado. Cuando la colonia humana de LV-426 deja de responder, Ripley es enviada con un escuadrón de marines coloniales para investigar. Aquí la saga da un giro total. Pasamos del terror claustrofóbico a una guerra abierta entre humanos y xenomorfos. James Cameron consigue lo imposible, mantener la tensión del original y al mismo tiempo elevar la acción a un nivel jamás visto en los 80. Ripley, que comenzó siendo una superviviente, se convierte ahora en una auténtica heroína. Ya no se trata solo de sobrevivir, ahora lucha por proteger a la pequeña Newt, la niña que representa lo único puro en medio del caos. Y en esa relación nace una de las escenas más icónicas del cine de ciencia ficción. El enfrentamiento final entre Ripley, armada con un exoesqueleto de carga, y la reina alien. Un duelo que no solo es físico, sino también emocional. Porque Ripley no pelea por ella misma, sino por salvar a alguien más. Y es ahí donde pronuncia una de las frases más legendarias de la historia del cine: «Aléjate de ella, perra». Una sola línea que define a Ripley como madre, como guerrera y como símbolo eterno de resistencia. Aliens. El regreso no solo expandió la mitología de la saga, también marcó un antes y un después en el cine de acción y ciencia ficción. Nos mostró que el terror podía escalar hasta convertirse en una auténtica batalla y que en medio de la oscuridad del espacio siempre hay lugar para los héroes. Por eso, hasta hoy, esta película no es solo una secuela, es el corazón mismo de la saga Alien. Después del triunfo épico de Aliens, el regreso, la historia de Ripley da un giro inesperado hacia lo oscuro y lo trágico. En Alien 3, 1992, Ripley se estrella en Fiorina 161, una prisión minera de máxima seguridad. Allí descubre que es la única superviviente. Pero lo peor es que lleva dentro de sí al enemigo más letal, un embrión de reina alien. Esta entrega regresó al tono sombrío del original, con un alien acechando a presidiarios sin armas, encerrados en un entorno claustrofóbico.
La película dividió a los fans, en parte por la decisión de eliminar a personajes queridos como Newt y Hicks en los primeros minutos, algo que marcó profundamente a los seguidores. Sin embargo, nos dejó uno de los momentos más valientes de Ripley, su sacrificio final, lanzándose al fuego para acabar con la reina que llevaba en su interior. Pero la historia no terminó ahí. 5 años después, en 1997, llegaba Alien: Resurrección. Un futuro más lejano, un tono más extraño, casi experimental. Aquí, Ripley regresa como un clon, mitad humana, mitad xenomorfa, creada 200 años después de su muerte. Una película que mezcló acción, humor negro y ciencia ficción delirante, con escenas impactantes como el alien híbrido conocido como el Newborn. Aunque no alcanzaron la grandeza de sus predecesoras, ambas películas tienen curiosidades que merece recordar. En Alien 3, el director original iba a ser Vincent Ward, que quería ambientar la historia en un planeta hecho de madera habitado por monjes, un concepto tan loco que nunca llegó a rodarse. Y en Resurrección, Sigourney Weaver aceptó regresar en parte porque le intrigaba la idea de interpretar a una Ripley diferente, más oscura y animal, un papel que disfrutó mucho más de lo que los fans esperaban. Y hasta aquí este viaje por la saga Alien. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos y uníos a la familia.